Bienvenidos a la comunidad de El Nuevo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión. Dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión de nuestro curso de electrónica, vamos a explorar el otro lado de la moneda de la memoria, el espacio de trabajo ultrarrápido y temporal que permite a nuestros sistemas pensar y operar a la velocidad de la luz. En nuestra última clase, hablamos de la memoria no volátil, el libro de piedra donde grabamos el ADN de nuestros sistemas. Hoy, vamos a hablar de la pizarra blanca, la memoria volátil. Es el espacio de trabajo efímero, el escritorio de nuestro procesador. Cuando encendemos el sistema, la pizarra está en blanco. El procesador la llena de cálculos, datos temporales e instrucciones activas, trabajando sobre ella a una velocidad vertiginosa. Pero en el momento en que cortamos la energía, todo se borra. Es la memoria del ahora, y su rendimiento define la capacidad de respuesta de todo el sistema. En primer lugar, empecemos por el tipo más fundamental y más rápido de memoria volátil, la SRAM, o RAM estática. Piensen en una celda de SRAM como un interruptor de la luz. Una vez que lo pones en la posición de encendido, un 1, o apagado, un 0, se queda en ese estado mientras haya energía. No necesita que nadie le recuerde su estado. Es rápido, es sencillo y no tiene latencia. Por esta razón, la SRAM es la memoria elegida para las operaciones más críticas y sensibles al tiempo. Hoy en día, rara vez vemos chips de SRAM externos. En su lugar, vive dentro de nuestros procesadores y FPGAs. Dentro de un FPGA, la llamamos block RAM. Dentro de un procesador, constituye la memoria caché. La caché es una pequeña, pero ultrarrápida reserva de SRAM que actúa como el asistente personal del procesador, guardando las piezas de datos más utilizadas de la memoria principal para tenerlas a mano al instante, evitando el lento viaje de ir a buscarlas lejos. La SRAM es fantástica, pero tiene un gran inconveniente. Sus celdas son grandes. Un interruptor de luz ocupa mucho más espacio que, digamos, un pequeño cubo. Si quisiéramos construir gigabytes de memoria principal con SRAM, necesitaríamos chips gigantes y carísimos. La industria necesitaba una solución más densa, una forma de meter más memoria en menos espacio. Y así llegamos, en segundo lugar, a la SDRAM, o RAM dinámica síncrona, la abuela de toda la memoria de nuestros ordenadores modernos. La palabra clave aquí es dinámica. Una celda de DRAM no es como un interruptor de luz, es como un pequeño cubo con una fuga. Almacena un bit de información como una pequeña carga eléctrica en un condensador. Pero esa carga se va escapando. Si no hacemos nada, en unas pocas decenas de milisegundos, el cubo se vacía y el dato se pierde, incluso con el sistema encendido. ¿Cómo solucionamos esto? Con un proceso constante llamado refresco. El controlador de memoria tiene que pasar continuamente por todas las celdas, leyendo su valor y rellenando el cubo antes de que se vacíe. Es una molestia. Añade complejidad y latencia. Entonces, ¿por qué aceptamos este lío? La respuesta es simple: densidad. Podemos meter muchísimos más cubos con fugas en el mismo espacio que interruptores de luz. La SDRAM nos permitió tener gigabytes de memoria a un costo razonable. Además, la SDRAM no es una memoria tonta como la SRAM. Es como un periférico programable. Tiene un bus de comandos, dirección y control, donde el procesador le envía instrucciones complejas para leer, escribir, refrescar y gestionar sus bancos internos. Ahora, con estos dos conceptos básicos, SRAM y DRAM, la industria ha creado toda una familia de memorias volátiles especializadas. Por ejemplo, tenemos la GDDR, o Graphics DDR. Es una variante de la SDRAM optimizada para las enormes necesidades de ancho de banda de los procesadores gráficos. Es más rápida, pero solo se usa en configuraciones Memory Gown, es decir, soldada directamente en la placa junto a la GPU, nunca en módulos extraíbles. Luego tenemos la HBM, o High Bandwidth Memory, que lleva esta idea al extremo. En lugar de soldar la memoria al lado del procesador, la HBM coloca los chips de memoria directamente dentro del mismo encapsulado que el procesador, uno al lado del otro. Para nosotros, como diseñadores de placas, esto significa que no tenemos que preocuparnos por enrutar esas conexiones de memoria, pero sí que tenemos que manejar ASICs en encapsulados mucho más grandes y complejos. Pero de todas las variantes, la que domina el mundo de la computación es la familia DDR-SDRAM. Y este es nuestro tercer y principal punto de hoy. DDR significa Double Data Rate, o tasa de datos doble. Es una idea genial y relativamente simple que duplicó el rendimiento de la memoria de la noche a la mañana.
Una SDRAM normal transfería datos solo en el flanco de subida de la señal de reloj. La DDR transfiere datos tanto en el flanco de subida como en el de bajada. Imaginen a un trabajador que antes solo podía cargar una caja cuando levantaba los brazos. Ahora puede cargar una caja al subirlos y otra al bajarlos, duplicando su productividad sin tener que moverse más rápido. Construir un sistema de memoria DDR es como planear la logística de una gran ciudad. Tenemos varios conceptos clave. Primero, los canales. Un canal es una autopista de memoria completamente independiente que va del procesador a un grupo de chips de memoria. Un procesador moderno puede tener de 2 a 12 de estos canales. Segundo, los ranks. Un rank es un conjunto completo de chips de memoria que cubren todo el ancho de un canal, por ejemplo, 64 bits. En un mismo canal podemos tener 1 o 2 ranks. Usar 2 ranks nos permite duplicar la cantidad de memoria que podemos instalar en ese canal. El procesador selecciona con qué rank quiere hablar usando una señal de chip select. Tercero, la densidad y el ancho. La densidad nos dice cuántos bits caben en un solo chip de memoria, por ejemplo, 8 GB. El ancho nos dice en cuántos bits se organiza esa información, X4, X8 o X16. Para un canal de 64 bits, podemos usar 8 chips de X8 o 16 de X4. La combinación de estos factores determina la memoria total máxima que podemos tener en un sistema. La implementación física de un canal de memoria en una placa puede ser de dos maneras: memory down, soldando los chips directamente, o usando zócalos para módulos DIMM. Un DIMM es una pequeña placa de circuito impreso que contiene los chips de memoria y que se inserta en un conector en la placa base. Los DIMM tienen una EEPROM pequeña a bordo, llamada SPD, Serial Presence Detect. Durante el arranque, el BIOS del sistema lee esta EEPROM para saber exactamente qué tipo de memoria está instalada y configurar el controlador automáticamente. Ahora hablemos de la parte más desafiante, el diseño físico. Un canal de memoria DDR tiene dos tipos de buses muy diferentes. Por un lado tenemos el bus de dirección, control y comando, o bus ACC. Este es un bus unidireccional que va del procesador a la memoria. En las antiguas DDR1 y DDR2 se usaba una topología en árbol balanceado, donde se intentaba que la señal llegara a todos los chips de memoria al mismo tiempo. Era una pesadilla de enrutar. Desde DDR3 en adelante se usa la topología flyby. Aquí el bus va pasando por cada chip de memoria en serie como una guirnalda. Es mucho más fácil de enrutar y tiene un mejor rendimiento a altas velocidades porque se puede terminar limpiamente al final de la línea. Por otro lado tenemos el bus de datos, con sus señales DQ y DQS. Este es un bus bidireccional, punto a punto y de alta velocidad. Y aquí es donde entra en juego uno de los conceptos más importantes en el diseño de DDR, la terminación. Una señal de alta velocidad que viaja por una traza de PCB, al llegar al final, puede rebotar, como una ola que choca contra un cantilado, creando reflejos que corrompen los datos. Para evitar esto, necesitamos terminar la línea, es decir, poner una resistencia al final que absorba la energía de la señal, como una playa que disipa la energía de las olas. El problema es que el bus de datos es bidireccional. A veces el procesador escribe en la memoria y a veces la memoria le responde al procesador. El final de la línea cambia constantemente. La solución es la ODT, o On-Die Termination, terminación en el chip. Tanto el procesador como los chips de memoria tienen terminaciones internas que pueden encenderse o apagarse dinámicamente. Cuando el procesador escribe, le envía una señal a la memoria para que encienda su terminación interna. Cuando la memoria responde, el procesador enciende la suya. Es un baile perfectamente coreografiado para garantizar que, sin importar quién hable, siempre haya una playa esperando el final del viaje para absorber las olas. El valor de esta resistencia de terminación se calibra con precisión usando una resistencia externa de referencia en el pin RZO del chip. Todo esto, la topología, la terminación, el enrutado con impedancia controlada y el ajuste de longitud de las trazas, es lo que hace que el diseño de una interfaz DDR sea uno de los mayores desafíos en el diseño de hardware digital de alta velocidad. Es una sinfonía de señales que deben llegar en el momento preciso, con la forma correcta y sin reflejos. Para concluir, hoy hemos viajado desde el simple interruptor de la SRAM hasta la compleja y orquestada ciudad que es un sistema de memoria DDR. Hemos visto cómo la necesidad de densidad nos llevó a la memoria dinámica, con su ciclo de refresco, y cómo la necesidad de velocidad nos dio la DDR con su doble tasa de datos, sus topologías flyby y su terminación dinámica.
Dominar estos conceptos no es solo un ejercicio técnico, es entender el corazón del rendimiento de cualquier sistema computacional. Son estas autopistas de memoria, diseñadas con precisión de picosegundos, las que permiten que los enormes modelos de inteligencia artificial se carguen, se procesen y, en última instancia, piensen. Gracias por acompañarme.